capítulo 1, versículo 3. ¿Cuántos sienten ese fuego aquí? Está su presencia, está quemando al Señor. A medida que vamos a ir predicando, el fuego se va a intensificar. El fuego va a ir creciendo en esta noche. Ese fuego está muy fuerte aquí. Es muy fuerte el fuego que hay. ¿Todos lo tienen? Dice así la palabra del Señor: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Verso 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Toma tu asiento en esta noche. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Colosenses, y vemos aquí en el versículo 3, el apóstol Pablo era un hombre de oración. Decía que está tratado: sin oración no habrá resultado en nuestras vidas. Por eso es muy importante que la iglesia se mantenga en oración, que la iglesia dé continuidad a la oración, no solamente la oración que hacemos en la iglesia cuando venimos a la iglesia. Usted tiene que tener una vida de oración. El que no tiene una vida de oración, el que no busca a Dios, el que no entra en el secreto con Dios, el que no aparta tiempo para Dios, tendrá una vida cristiana bajo derrota. Porque las victorias que obtenemos nosotros como creyentes vienen por medio de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Esa es el arma espiritual que Dios nos dejó. Nos dejó la oración. Nosotros ayunamos. Amén. Y por medio de estas armas espirituales que el Señor nos dejó, el comunicarnos, el tener intimidad, relación con el Señor, tendremos victorias en nuestras vidas. Pero lamentablemente hoy en día vemos un evangelio donde ya no se ora como en tiempos antiguos, donde había iglesias que hacían cadenas de oraciones continuamente, oraciones progresivamente, oraciones en la cual se manifestaba y se veía la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí vemos algo muy importante, que el apóstol Pablo oraba por la iglesia de los colosenses. Y la oración de Pablo era agradeciendo a Dios porque el mensaje, el evangelio del reino, la predicación de Cristo llegó a la vida de esas personas y causó efecto, provocó algo. La palabra tiene que causar efecto en nuestra vida. Nosotros no podemos salir de la iglesia sin recibir y sin que la palabra haya hecho algo en nosotros. Algo tiene que hacer, algo tiene que ejecutarse esa palabra en nuestro corazón. Nos tiene que llevar al arrepentimiento, nos tiene que llevar a la conciencia, nos tiene que llevar a que si estamos lejos del Señor, lejos de la oración, nuestra vida no va a funcionar. Decía que está claro, si la palabra no está haciendo efecto, entonces hay algo que está mal en tu vida, no está bien. Porque aquí la palabra que Pablo llevó a los colosenses trajo un resultado. Amén. Trajo un resultado glorioso y poderoso. ¿Cuál fue el resultado? Primero, que al oír la palabra de Dios, dice que la fe viene por oír la palabra. ¿Cómo tu fe, la fe en el Hijo de Dios crece en nosotros si no oímos la palabra? Si no estamos atentos
Señor. Entonces el resultado de un crecimiento en la vida de estos creyentes y la fe en estos creyentes era porque oyeron la palabra de Dios. Decía que está a tu lado, oye la palabra de Dios, busca en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios y verás el resultado en tu vida. ¿Me vas siguiendo? Ellos oyeron la palabra y ellos creyeron a la palabra ¿de quién? Del Señor Jesús, que fue transmitida por el apóstol Pablo. Y dice que la palabra que ellos escucharon, amén, ¿qué hizo? Diga conmigo, llevó fruto. La palabra trajo el resultado. No solamente la palabra la oyeron, no solamente la palabra la escucharon, sino que la palabra causó algo en sus vidas. Decirle que está a tu lado, ¿qué causó la palabra? Decirle transformación. Causó un cambio de vida. Causó una decisión a tomar en sus vidas. Cuando la palabra de Dios es oída y nosotros realmente estamos atentos a lo que Dios nos está hablando, esa palabra nos tiene que llevar a decidir. La Biblia dice que Dios te da el camino, el libre albedrío, pero tú tomas la decisión, el camino de la bendición o el camino de la maldición. No sé cuál tú quieres escoger. En el camino de la bendición, Dios nos promete que si nosotros obedecemos, si nosotros oímos su voz, si nosotros guardamos su palabra y la ponemos por obra, todas las cosas irán bien, todos nuestros caminos serán prosperados. Pero si nosotros, a la inversa de obedecer la palabra de Dios, desobedecemos y no queremos obedecer a Dios, dice la Biblia que muchas consecuencias vendrán a nuestras vidas. Y no buenas. Mire qué importante realmente es entender. Mire qué importante es oír la palabra de Dios y decir, sí, Señor, yo quiero obedecer. Aunque muchas veces no entiendas, pero tienes que obedecer. Porque hay cosas que el creyente no entiende. Tú no tienes que dar explicaciones al Señor, sí, Señor, no, solamente obedece, que a medida que vas obedeciendo, todas tus dudas el Señor te las va a ir aclarando. A medida que vas obedeciendo, Dios escucha, dice la Biblia que no es un Dios de confusión, es un Dios que habla claro. Y cuando Él habla claro, Él habla claridad, Él es luz, Él es transparencia. Amén, me va siguiendo hasta ahí. Entonces dice la palabra del Señor que ellos oyeron, pero miren lo que dice, ellos oyeron la palabra verdadera. Si aquí el apóstol Pablo está hablando de una palabra verdadera, también nos muestra que hay una palabra que no es verdadera. Decía que está atrás, hay una palabra verdadera y una palabra falsa. Una palabra la cual no es verdadera. ¿Cuál es la palabra falsa? Para que usted entienda, la palabra falsa es aquella palabra que no te lleva a Cristo. La palabra falsa es la que solamente motiva tus emociones y solamente es aquella que solamente te prometen o te hablan de un Dios que solamente te va a bendecir y va a hacer cosas lindas con tu vida. Eso es verdad, no es que no es verdad, es verdad. Pero la palabra no está completa, está disfrazada. Hay una parte verdadera, pero hay una parte que no está siendo completa la palabra. La palabra falsa es aquella a la cual solamente motiva tus emociones y solamente levanta tus egos, y aquella a la cual no confronta tu condición espiritual, no confronta cómo tú estás delante de Dios. Pero aquí dice Pablo, ustedes escucharon la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Tú qué clases de palabras quieres escuchar? ¿Quieres escuchar una palabra verdadera o solo quieres escuchar una palabra falsa? Una palabra disfrazada, una palabra
mezclada con levadura, una palabra que no proceda de la providencia divina, de la palabra y de la fuente de Dios que es vida. La palabra verdadera, escuche, va a molestar. Decía el que está a tu lado, la palabra verdadera molesta muchas veces, causa molestia. ¿Vio cuando usted por ahí está en algún lugar descampado, amén, y le pica una avispa o una abeja? ¿Qué dolor es el aguijón de la abeja? Es una molestia, es algo que arde, es algo que continuamente, si usted no se pone barro, no como se hacía antiguamente, o otra cosa peor que se hace también, amén, pero molesta. Así es la palabra. Cuando la palabra de Dios viene, la palabra te va a molestar. La palabra te va a hacer que tú reacciones y que veas. Y hay dos cuestiones cuando escuchas una palabra verdadera. O te molestas y te vas de la iglesia y dices, esta iglesia no es para mí. O realmente dices, no, aquí sí me hablan la verdad. Aquí sí me dicen cómo tengo que ser. Aquí me dicen cómo tengo que ser un buen marido, un buen esposo, una buena mujer, una buena madre, un buen servidor, un buen creyente. Y no como en aquellos lugares que solamente me hablan una palabra que voy a ir a las naciones, que Dios me va a dar casa, que Dios me va a dar esto, que Dios me va a bendecir. Pero yo sigo en la misma postura de mi vida y no hay cambio. Pablo dijo, ustedes recibieron la palabra verdadera, el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo, que transforma. Por eso la Biblia dice que esta palabra verdadera, si la recibimos, ¿qué va a provocar? ¿Qué va a hacer esta palabra? Ya conmigo, lleva fruto y crece. Decía el que está a tu lado, la palabra tiene que crecer en tu vida. ¿Y qué es crecer? ¿Qué significa que la palabra crezca? ¿Quién es la palabra viva? Es Cristo. Cristo tiene que crecer y tú tienes que menguar. Cristo tiene que crecer y tu yo y tus emociones y tus deseos y tus voluntades tienen que ir muriendo para que Él crezca en tu vida. Para que Él crezca en tu vida. Para que Él tome tu vida, para que Él crezca y tú mengues y tú cada vez más seas reducido y Él más crezca en nosotros y se vea Él en nosotros y no nosotros, sino que se vea Él a través de nosotros. Esta palabra trae fruto y trae crecimiento. Y dice, desde el día que la oíste y conociste la gracia de Dios. Desde el día que la oyeron, ustedes conocieron el favor, el amor, la misericordia de Dios, que ustedes estaban siendo y eran esclavos del pecado, pero la gracia del Señor se reveló, el amor de Cristo se manifestó y ustedes al oír la palabra fueron trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes fueron rescatados de la esclavitud del pecado y fueron llevados al reino de la luz, al reino de Cristo Jesús. Aplaudan que vive. La gracia tiene mucho significado. La gracia es algo que recibimos inmerecidamente. Pero también la gracia es traducida y representada en Cristo viniendo a nosotros. Cristo viniendo al hombre, Cristo viniendo a la humanidad. Por eso dice el libro de Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Pero aquel que no cree, dice la Biblia, que ya ha sido condenado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra del Señor nos muestra cómo Pablo, escuchen, oraba por la iglesia de Colosenses. Cómo Pablo oraba para que la palabra del Señor que ellos oyeron a través de Él siga creciendo. Siga ejerciendo cada día más el crecimiento en ellos, unidos al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en el versículo
versículo, vaya conmigo, 9, dice, por lo cual también nosotros, escuche, Él se incluye en este evangelio, Él se incluye en este mensaje. Él se incluye diciendo, yo también era un pecador, yo también era una persona excluida de la ciudadanía celestial, pero yo el día que oí, el día que tuve el encuentro con mi Señor Jesús, mi vida fue transformada, mi vida cambió. Yo escuché la palabra, yo escuché al Cristo resucitado que se me apareció y mi vida fue cambiada. Tú quieres en esta noche que esta palabra viva sea revelada a tu espíritu. Tú quieres en esta noche que esta palabra viviente que es Cristo de gloria se haga carne en tu vida. En esta noche tú le tienes que decir, Señor, Padre, yo quiero este verdadero evangelio. Y si he recibido un evangelio falso, mentiroso, hoy comienza a descontaminarme, hoy comienza a limpiarme, hoy comienza a sacar eso que no te agrada a ti. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Pablo dijo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, ¿de quién está hablando? De la palabra, de este Cristo de gloria, de este Cristo poderoso. Cuando Pablo lo oyó, y usted conoce quién era Pablo, era un perseguidor, era alguien que mataba a los cristianos, era alguien que perseguía a los cristianos. Era alguien que quería que los cristianos murieran. ¿Cuántas veces nos hemos convertido en perseguidores cuando no teníamos a Cristo? ¿Cómo decíamos nosotros los creyentes, estos fanáticos, estos religiosos, estos locos? Éramos como Pablo y hasta perseguíamos y hasta negamos al Señor Jesús y hasta teníamos bronca contra los evangélicos. Pero cuando se nos reveló esta verdadera palabra, cuando se nos reveló Cristo, salió ese velo, salió esa oscuridad, salió todo eso que antes nosotros nos llevaba. Las cadenas que nos tenían atados se cortaron. El Señor quitó nuestros velos. El Señor nos arrastró, nos sacó de ese reino de oscuridad y nos dijo, tú que criticabas, tú que eras esto, ahora tú vas a ver mi gracia, vas a ver mi amor, mi poder, y yo te voy a trasladar y yo te voy a usar a ti para mi gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pablo dijo desde el día que ellos también recibieron la palabra, no cesaban de orar por todos. Pero la oración que Pablo hacía era una oración maravillosa, la cual era que la iglesia del Señor sea llena del conocimiento de su voluntad y de sabiduría y de inteligencia. ¿Por qué nosotros necesitamos ser llenos de esa sabiduría? ¿Por qué nosotros necesitamos ser llenos de esa inteligencia espiritual? ¿Por qué? Porque si nosotros no somos llenos de esta sabiduría, que la sabiduría no es un conocimiento, no es una información, esta sabiduría es Cristo. Si nosotros no tenemos a Cristo como nuestra sabiduría, como nuestra inteligencia, nosotros siempre seremos creyentes que volveremos a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Amén. Siempre seremos creyentes que andemos a los tumbos. Siempre seremos creyentes que daremos 2 pasos bien, pero 5 pasos mal. 2 pasos para adelante, pero 5 pasos para atrás. ¿Por qué? Porque no fuimos llenos de este conocimiento, porque no fuimos saturados de este conocimiento. Pablo oraba por la iglesia para que la iglesia sea saturada de este conocimiento. ¿Tú quieres ser saturado de este conocimiento? ¿Tú quieres ser lleno de este conocimiento? ¿Tú quieres recibir esto divino de parte del Señor? Bueno, necesitas cada día ir a la presencia de Dios, pero día a día también, en cada sermón, en cada predicación, necesitas ver la realidad espiritual, que cómo estás todos los días de tu vida y cómo caminas todos los días de tu vida.
Porque yo sé que cuando uno ora, Dios le va a mostrar cómo está. Pero muchas veces, a veces las personas ignoran su situación espiritual. Entonces vienen a la iglesia para reafirmar cómo tú estás. Para reafirmar tu condición cuando viene el sermón, cuando viene la predicación, cuando viene la enseñanza o la exhortación, para hacerte ver la realidad espiritual. Entonces Dios quiere llevarte y quiere introducirte y quiere llenarte de este conocimiento, de esta voluntad, de esta inteligencia y este conocimiento. Eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que tú puedas ir creciendo y teniendo discernimiento espiritual. Comiences a discernir las cosas que son realmente de Dios y las que no son de Dios. Las que son de agrado para Dios y las que a Dios no le agrada. Lo que Dios quiere con tu vida hacer y lo que Dios quiere arrancar de tu vida y hacer pedazo de tu corazón y sacar para llevarte al nuevo hombre en Cristo Jesús y hacer todo nuevo en tu vida. Pablo oraba para que los creyentes de Colosa, de los colosenses, puedan recibir esto divino, puedan absorber de ese suministro de vida que Cristo solamente da. Pero había alguien, escuche, interesado en esto. Había alguien que quería ver el progreso de los creyentes. Cuando tú oras y cuando tú pides y tú tienes un corazón que ama a la iglesia del Señor, usted va a querer ver que su hermano crezca. Usted va a querer ver que su hermano avance. Usted va a querer ver que su hermano prosiga y que no se quede. Usted va a querer ver que su hermano siga avanzando y no que esté en derrota y encadenado. Y si vemos que el hermano está así, ¿qué tenemos que hacer? Orar. El Señor, te pido por mi hermano, rompe las cadenas que lo tienen atado, quebranta los yugos, las coyundas que lo siguen atando y llévalo, Padre, a esa gloria que tú lo quieres llevar, Cristo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo quiero ser lleno. Levanta tu mano y conmigo, Señor, lléname en esta noche, lléname. Lléname de ti, de ese conocimiento, Señor. Lléname, Señor, de esa sabiduría. Señor, de esa sabiduría que eres tú, Señor. Ven, Señor Jesús. Hoy comienza en tu vida, pero todos los días, Señor, ven tú como sabiduría mía, Señor. Ven tú como inteligencia mía, Padre del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué necesitamos esto? El verso 10 dice así: para que andéis como es digno del Señor. ¿Por qué necesitamos ser saturados del Señor? ¿Para qué necesitamos? Para saber todos los días de nuestra vida cómo nosotros debemos conducirnos. ¿Cómo debemos nosotros responder ante situaciones? ¿Cómo debemos de enfrentar los problemas matrimoniales cuando hay diferentes problemas? ¿Cómo hablar? ¿Cómo responder? ¿Qué decir? ¿Callar? ¿Hablar? ¿Esperar? Todo eso te lo puede dar el Señor. ¿Cómo formar a tus hijos en medio de esta generación tan perversa y diabólica en este mundo? Lo que estamos viendo, necesitas esa inteligencia, esa sabiduría para saber cómo andas en medio de esta generación perversa y diabólica. Por eso necesitas ser lleno. No solamente, escuche, la unción no es solamente para sanar, para echar fuera a los demonios, es para que seas sabio en todos tus asuntos. La unción no es solamente para hacer milagros, levantar paralíticos, para predicar, para cantar. No, es para saber conducirte en la vida, en todas las áreas de tu vida. ¿Cómo tú te manejas y te conduces? Si estás lleno de todo esto que Pablo está hablando y oraba, entonces vamos a saber cómo andar como es digno del Señor. ¿Cuántas veces has tenido equivocaciones y has hablado palabras incorrectas
incorrectas que salieron de tu boca. Y tú dijiste, ay Señor, perdóname. Dijiste cosas a las cuales después te arrepentiste. Y eso muchas veces nos da la evidencia que no nos estamos llenando del Señor, porque una situación nos desborda, una situación nos altera, una situación nos preocupa, una situación nos saca de quicio. Entonces Pablo ora por la iglesia para que la iglesia sea llena de este conocimiento del Cristo de gloria, para que ellos vivan de una manera digna que agrade al Señor. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Para qué venimos? ¿Solamente para qué? ¿Para ofrecer a Dios? Sí, claro, venimos a ofrecer, venimos porque el Señor instituyó y ordenó que debemos de congregarnos, pero venimos para ser instruidos por Él y por su palabra y por los ministros del Señor, para que nosotros podamos en estos tiempos tan difíciles y peligrosos que estamos viviendo, manejarlos con sabiduría y ser llenos del Señor. A veces hay situaciones en la vida de las personas que los desbordan. Y ahí viene el enojo, ahí viene la queja. Ahí se enojan. Ahí los matrimonios se dividen. Ahí terminan enojados, se van a dormir espalda con espalda. Ahí los hijos se revelan en los hogares. ¿Por qué? Porque faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque faltó llenura. ¿Por qué? Porque faltó que la palabra de Dios crezca en la vida de la persona. ¿Por qué? Y si eso está pasando, es porque todavía hay áreas que necesita el Señor entrar y en liberar y hacer pedazo y quitar y romper de tu vida. Amén. Si eso está pasando, es porque todavía hay áreas que están encarceladas, hay áreas que necesitan que el Señor venga y abra la puerta y te libere completamente. Entonces el apóstol Pablo, para que anden como dignos del Señor, escuche, agradándole ¿en qué? En algo específico dice, ¿les tengo que agradar solamente a la iglesia? ¿Qué dice? En todo. Decirle al que está a tu lado, en todo. Escuchen, cuando habla en todo, en toda nuestra vida. Cuando habla en toda nuestra vida, cuerpo, alma, ser, en todo. ¿Usted le está agradando a Dios en todo? Yo le hago una pregunta, usted medítela, no me conteste. ¿Usted cree que le está agradando a Dios en todo? Piense, solamente eso. ¿Usted le está agradando a Dios en todo su manera de andar? ¿Usted cree que a Dios le agrada algunas cosas en su vida, le está agradando? Y Dios dice, sí me agrada, hijo, ¿o no? Solamente esa pregunta es para usted. Medítela en su corazón. Y comience a mirarse hacia adentro y pregúntele al Señor que vive dentro de usted. Señor, ¿te estoy agradando? ¿Te estoy agradando con mi vida realmente? ¿Te agrada, Señor, cómo hablo? ¿Te agrada cómo visto? ¿Te agrada, Señor, realmente mi vida? Yo sé que tú eres un Dios que me ama, pero realmente te estoy agradando en todos los aspectos de mi vida, Señor. ¿Te agrada cómo trato a mi esposa? ¿Te agrada cómo trato a mis hijos? ¿Te agrada, Señor, cómo vengo a la iglesia? ¿Cómo, Señor, saludo a mis hermanos? Señor, ¿cómo saludo a los niños? Señor, ¿te agrada de mí eso? ¿Te agrada cómo trato a mis hermanos en la iglesia? Yo le puedo asegurar que si usted le habla al Señor, el Señor va a comenzar a mostrarle, le va a comenzar a hacer ver cómo está. El apóstol Pablo no dijo agradando en algo, él dijo para que nosotros andemos como es digno del Señor, agradándole en todo.
Por eso, escuchen, ¿qué le dije hace un momento? El evangelio falso te va a decir cosas que te van a dejar ahí tranquilo y nada te va a hacer que te ofenda. Pero la verdad, hay un dicho que dice: la verdad ofende, o la verdad duele, ¿no es así? Pero ¿usted qué quiere mejor? ¿Que la verdad se te diga o que vivas en un mundo de mentiras? Que a veces, muchas ocasiones, la mentira es más dolorosa que la verdad. Entonces, ¿por qué Pablo oraba así? Oraba para que la iglesia alcance y llegue a conocer a Dios, porque la sabiduría y la inteligencia no es un conocimiento, es Dios mismo, es la persona del Señor. Ellos tenían que más conocer a Dios. Ellos más tenían que acercarse y unirse a Dios y ser llenos para que ellos agraden a Dios. En todo, llevando, escuche, fruto en toda buena obra. Ese es el resultado de los creyentes que están unidos a Dios. Continuamente llevan fruto, continuamente agradan al Señor. ¿Saben por qué en algunas iglesias el Señor no se manifiesta? Porque en algunas iglesias Dios no está. O en algunas iglesias no se siente ese poder glorioso, no hay milagro, no hay nada, porque no están agradando a Dios. Dios no está ahí, a Dios no lo están agradando. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo creo que los que escuchan nuestros mensajes nos deben crucificar por lo que decimos, pero bueno, no importa. Nosotros decimos la verdad. Y no damos nombre de ninguna iglesia ni de ningún pastor. Hablamos la realidad espiritual. Hablamos lo que hoy pasa en día. Amén. Lo que hoy está ocurriendo. Entonces la Biblia dice: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando esas buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Nuestras buenas acciones como creyentes. No es simplemente que hagas buenas obras, que des de comer a los hambrientos, como por ejemplo hay tanta gente que no conoce a Dios y hace buenas obras, ¿no? Por ejemplo, hay algunos famosos que hacen buenas obras, dan dinero a los comedores. Esas son buenas obras que hacen. Son personas que están haciendo caridad a personas necesitadas. Pero ¿cómo es su vida? Un desastre. ¿Cómo es su vida? Tienen 4 o 5 mujeres. ¿Cómo es su vida? Viven de engaño en engaño. No saben de dónde viene ese dinero, de qué providencia viene, si viene de lo legal, de lo ilegal. Pero ellos muestran esa parte que hacen buenas obras. Nosotros tenemos que... Las buenas obras son manifestadas por la persona de Cristo en nosotros. Son manifestadas por la persona del Señor, que nos unimos a Él. Entonces nuestra vida va cambiando, nuestra vida va yendo de progreso en progreso a las buenas obras. ¿Cuántos de ustedes antes de no tener a Cristo, por ejemplo, eran personas, o eran creyentes, eran personas, no eran creyentes todavía, eran personas que les gustaba la pelea, la discusión, la contienda? Eran personas que les gustaba quedarse con lo que no era suyo. Eran personas que pedían y no devolvían. ¿Cuántos? ¿Cuántos así? ¿Cuántos? Gloria a Dios. Y ahora que estamos en Cristo, ¿seguiremos con esas actitudes? ¿Seguiremos con esas manías de viejo hombre haciendo eso que a Dios no le agrada? No, porque ahora se nos reveló este evangelio, se nos mostró esta verdad, se nos mostró la luz de Cristo. ¿A cuánto antes le gustaba en el mundo escuchar música, merengue, bachata, y ahí se tiraron unos pasos en la casa? Y ahora que vamos a seguir escuchando esa clase de música, teniendo al Señor en nuestro corazón. No, es una música, no dice ninguna mala palabra, es una música romántica, pero esa música romántica te hace recordar a tu ex. Y ahí comienza la mente a trabajar y los espíritus comienzan a entrar en tu mente.
Eso era la vida pasada. En la vida en la cual no teníamos a Cristo, pero ahora en Cristo nuestra vida es diferente. Ahora en Cristo nuestra vida tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Antes vestíamos provocativamente, exhibiendo el cuerpo. Ahora como un hijo o una hija de Dios, ¿cómo vas a vestirte? ¿Agradando a quién? ¿A quién quieres agradar? Escuche, yo quiero que usted entienda esto. ¿A quién quiere agradar usted? ¿A quién quiere agradar? A Dios. No quiere, y bueno, las casadas tienen que agradar a su esposo, pero vistiéndose decentemente, como Dios manda, no provocativamente, no provocando. ¿Cuántas personas en la iglesia caen en adulterio o en fornicación? Porque esos espíritus entran. Y en la iglesia no son 100% espirituales, hay algunos carnales, y los llevan a caída. Entonces estas cosas, por ejemplo, para que usted vea, esto en las iglesias no se habla. No se dice, ¿no? Porque vas a hacer que el alma se vaya. Dios mira el corazón, Dios te mira como... No. La Biblia dice que debemos de guardar irreprensiblemente para la vida del Señor nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que está a tu lado, Dios no está hablando. Decirle no te enojes con la palabra, porque Dios no se está hablando. Dios te habla porque te ama. Por ahí te puedes enojar conmigo, bueno. Yo te tengo que decir lo que Dios dice. No puedo decir, no puedo callar. No puedo callar. Porque si yo callo, después Dios me va a pedir cuenta a mí. Y es mejor que yo diga y que la gente se ofenda conmigo y que no Dios se enoje conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿queremos agradar a Dios realmente? Hoy por ahí todo viene bueno y se diga la madre, el pastor va a estar bueno. Hoy va a haber un mensaje de amor que Dios no va a ver. Pero esto es lo que Dios no quiere hablar. Decía que está a tu lado, dale gracias a Dios porque nos ama. Porque Él quiere lo mejor para tu vida. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? ¿Queremos agradar a Dios? ¿O queremos seguir viviendo como la gente del mundo vive? Nosotros no somos iguales como la gente del mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros nos vamos a ir allí arriba, a la Nueva Jerusalén. Pero escuchen lo que dice la Biblia. Dice que allí arriba no entra nada inmundo. No entra nada que sea inmundo. Entra todo aquello que se quiere consagrar para el Señor. Entra todo aquello que se quiere santificar para el Señor. Hay una palabra que yo la estoy preparando. Solamente le voy a dar así un bocadito. Esa la estoy preparando. Los fariseos y los discípulos le hicieron una pregunta al Señor. Esto está en los evangelios. Y le dijeron: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Jesús no respondió ni con sí ni con no. Sino que Jesús dijo: esforzaos para entrar por la puerta estrecha. Ese mensaje te lo voy a dar más profundamente. Pero Dios le dijo, Dios no le respondió sí, muchos, pocos serán salvados, o sí, no. Él no respondió eso. Él respondió solamente que se esfuercen por entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta estrecha? El Señor. Tiene que haber un esfuerzo, una entrega, una dedicación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Pablo oraba por estos creyentes para que ellos sean llenos de este conocimiento, para que
lleno de este conocimiento, de esta sabiduría, de esta inteligencia espiritual, que es Cristo, no es una información. Decía que no es una información, no es un estudio, no es una palabra, no, es Cristo mismo. Entonces ellos iban a andar como era digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. Y no solamente llevando fruto, sino que iban a ir creciendo más todavía en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando vienen las almas, se le va derrumbando ese evangelio que le han enseñado y le han predicado. Y van entendiendo que ese evangelio, o esas predicaciones, o esas palabras que le han hablado tan lindas que lo ha llenado, van viendo que se va derrumbando y van encontrándote con la verdadera palabra de Dios. Que Dios quiere cambio. Que Dios quiere decisiones. O agradamos a Dios, o agradamos al mundo o al diablo. No hay acá término intermedio. O Dios o el diablo. Usted elige a quién quiere servir. Usted elige a quién quiere, qué camino tomar, qué puerta quiere entrar, por la estrecha o por la puerta amplia, que es la puerta del mundo, de la perdición. Usted elige. Usted decide. Yo ya estoy decidido por qué puerta quiero seguir. Amén. Y quiero entrar y esforzándome a la puerta estrecha. Amén. Tenemos que entender algo, iglesia. Todas las cosas que estamos viendo hoy, en este tiempo, ahora en este año 2023, es inminente que el Señor viene en cualquier momento. Amén. Inminente. Esto en cualquier momento Dios puede venir. Amén. En cualquier momento. La Biblia dice que el Hijo no sabe, sino que el Padre sabe cuándo vendrá. Las profecías están cumpliéndose una tras una. Miren lo que está pasando en Israel. Israel es el reloj profético. Y todo lo que estamos viendo en Israel se está cumpliendo. Todo lo que dice la Biblia de Israel. Entonces, en cualquier momento Dios puede venir. Y yo quisiera, como pastor de esta iglesia, que todos los que están hoy aquí, todos, incluyendo niños, incluyendo adolescentes, todos en algún momento, todos nos encontremos allá arriba. Amén. Con el Señor. Y usted puede decir, bueno, pastor, gracias por hablarnos la verdad. Gracias por exhortarnos, gracias por decirnos cómo Dios quería que nosotros caminemos en la tierra. Amén. Y no que si alguien se queda después diga, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no me decidí? ¿Por qué no escuché la palabra? Y aquí incluye a todos, grandes y pequeños. Aquí es así, todos. Todos necesitamos del Señor. Amén. Entonces Pablo oraba por esto. Y luego de este conocimiento, verso 11 dice, fortalecido con todo poder, porque cuando nosotros recibimos esto, somos fortalecidos con el Señor. El Señor nos fortalece con su poder. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dios te llena, te satura de su gloria, te llena de Él para que seas paciente. Decía que está a tu lado, sé paciente, aprende a esperar. ¿Sabe cuántos creyentes se equivocaron por la impaciencia? Por no aprender a esperar en Dios. ¿Cuántas jóvenes o jóvenes se equivocaron apresurándose en el matrimonio o en el noviazgo por no esperar en Dios? Y después, pastor, ore porque mi esposo me golpea. Pastor, ore porque ese esposo que yo elegí me maltrata. Y el pastor no te dijo, ¿qué te dijo? Espera, no era ahora el tiempo. Pero la impaciencia de las personas lleva luego a que el dolor venga. Así que los solteros digan, gracias, Señor, voy a esperar.
Voy a esperar, Señor, voy a esperar el que tú ya tienes para mí. Y la soltera, voy a esperar, Señor, el que tú tienes para mí. Alguno dice, Padre, ¿cuándo? Ya mándame. Apresúrate. Antes que vengas, aunque sea que no estás casada, casado. ¿Cuánto dicen amén? Quédate tranquilo, que Dios lo va a hacer. Solo esperan en el Señor. Solo aguardan en el Señor. Y te puedo asegurar que si tú aguardas, Dios te va a dar lo mejor. Porque el que espera, Dios le da lo mejor. Amén. Escuche. Verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos están gozosos? Porque Dios ahora nos hace participar de la herencia. Le dice al que está atrás, tú eres heredero con el Señor. Tú eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. Hay una herencia para nosotros. Y Dios fue el que nos hizo partícipes de esa herencia. Por medio de Él ahora nosotros somos participantes de esta gloria. Participantes de esta gloria poderosa y maravillosa. El cual, verso siguiente, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por el cual Él nos trasladó. Decí conmigo, Él me mudó. ¿Cuántas veces se mudaron ustedes? ¿Cuántos se mudaron de aquí, de una casa a otra? Varias veces. Bueno, eso representa, mire, el Señor hizo un traslado, hizo una mudanza, te mudó de las tinieblas, te mudó del pecado, te mudó de las cadenas que te tenían atado, te liberó, te abrió la puerta y te llevó a una casa, la cual es la casa que tú tienes que habitar, la cual es la casa que Él preparó, la morada que preparó para tu vida. Así cuando una persona se va a mudar, se está preparando y tiene todos los preparativos, tiene todo embalado, tiene todo organizado para irse de un lado al otro, así hizo el Señor. Tú estabas atado, tú estabas amarrado, tú estabas bajo cadena. El Señor vino, entró a esa casa, echó fuera al que te tenía, lo ató, lo echó, lo amarró, lo echó afuera y te tomó, rompió tu cadena y te dijo, tú no perteneces a esta casa, tú vas a venir a la casa que yo tengo preparado para ti. A esta casa yo te traslado y te traigo. Aplaudan al que vive. ¿Cuántos dicen amén? Decía que a tu lado hoy va a haber mudanza. Va a haber una mudanza espiritual en tu vida. Va a haber una mudanza de ese viejo hombre, de esa vieja mujer que quiere llevarte a estar atado, a estar detenido, a estar en lloro, a estar en fracaso. Y te va a mudar al nuevo hombre que es creado según Dios. Te va a llevar a esa nueva morada celestial. Te va a llevar a esa nueva casa que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Decirle, yo lo creo. Decirle, me voy a mudar. Y el que hace esta mudanza no son algunos obreros, es el dueño de la casa, el dueño de esa casa que me traslada y me lleva a esa morada. Esa casa está hermosa, está limpia, está adornada, está barrida y ahí va a estar Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pablo, con esto estamos terminando, dijo, ahora ustedes son participantes de esta herencia. Ustedes tendrán esta herencia porque yo se las quiero dar. Son herederos y coherederos juntamente conmigo. Mire qué privilegio que tenemos, hermano. Qué privilegio
privilegio de tener herencia del Señor sin merecerla. Qué privilegio tener herencia con Dios siendo inmerecedor. Siendo que cuántas veces le fallamos, siendo que cuántas veces le negamos, siendo que cuántas veces no le buscamos, y Él dice: yo tengo una herencia para vos. Yo tengo una herencia para tu vida. Y nadie te la va a quitar porque te pertenece. Pero muchas veces esa herencia, que son también muchas bendiciones que Dios nos quiere dar, se van retrasando por retrasos espirituales nuestros. Pero en esta noche el Señor va a hacer que esa herencia sea entregada para tu vida. Y que si había tropiezos y había estancamiento y había retraso espiritual, ya no va a haber más. En esta noche el Señor, mientras yo iba meditando esta palabra durante la tarde, luego de compartir un momento muy lindo con mi esposa, disfrutar la mesa, comer y charlar. Yo mientras estaba ahí en la mesa y estábamos hablando, yo estaba hablando con el Señor en mi corazón. Y le iba preguntando al Señor: Señor, ¿qué es lo que nos quieres hablar en este día? ¿Qué es lo que nos quieres decir en esta tarde, Señor? Háblanos. Y mientras estábamos ahí almorzando y comiendo, disfrutando ese momento, yo iba hablando con el Señor. Y el Señor me lleva a esta palabra, el Señor me lleva a la iglesia de los Colosenses, al capítulo 1, a hacerme ver cómo había un hombre que estaba totalmente apasionado e interesado, porque este es el interés del reino de los cielos. Pablo tenía interés por las cosas celestiales y divinas, para que los creyentes de la iglesia también tengan ese deseo como Pablo tuvo, tengan ese fervor y ese deseo ardiente en su corazón para ser saturados de este conocimiento. Amén. Pablo lo había adquirido, pero escuche, Pablo no se conformaba, Pablo quería más del Señor, más se unía al Señor. Amén. Por eso fue un hombre de tantas revelaciones. Por eso se dice que Pablo 3 veces fue al cielo. 3 veces él subió al cielo, pero no le fue permitido hablar cosas. Él no escribió nada en la Biblia, solamente, y aún ni él se nombra, que se dice, se habla de un hombre que fue al cielo, pero se está dando a entender en esos textos que él fue el que fue al cielo. Él no era jactancioso diciendo: no, yo fui al cielo. Él se llamaba: yo soy el abortivo, soy el pequeño, soy aquel que por la misericordia y la gracia de Dios fui elegido, por misericordia y gracia del Señor. Amén. Soy el más pequeño de entre todos los apóstoles, que no tengo derecho a nada, pero este hombre era un hombre que estaba lleno de Dios. Amén. Y él velaba por los intereses de la iglesia, de los creyentes, para que Cristo sea formado y para que Cristo se extienda, el reino se extienda, Cristo se extienda a derecha, a izquierda, atrás y adelante, Cristo se expanda. Amén. Cristo quiere que nosotros crezcamos. Amén. Cristo quiere crecer dentro de ti. Amén. Cristo quiere tomar el lugar que le pertenece en tu vida. ¿Será que hoy le vas a dar el lugar? Amén. ¿Será que hoy le vas a decir: Señor, muchas veces yo he querido hacer las cosas como yo quise, pero Padre, he fracasado? Amén. Padre, he hecho las cosas mal, me apuré. Ahora entiendo que eres tú el que tiene que crecer en mí y no yo, Padre, no yo. Yo no soy nada, no soy nadie. Tú eres el que tienes que crecer en mi vida. Tú eres el que tiene que tomar el lugar en mi vida. Tú eres, Señor. Yo nada tengo, Señor. Yo solamente me debo a ti. Yo solamente soy un servidor tuyo, un hijo tuyo, que te sirvo como tú quieres que te sirva, como tú me pides. ¿Será que en esta noche le vas a decir: Señor, toma mi corazón, toma mi vida? Cierra tus ojos ahí. ¿Será que en esta noche le vas a decir al Señor: toma mi vida, Señor?
Toma mi vida en esta noche. Toma mi corazón. Señor, ya no más en mi vida fracasos y tristezas y dolores. Y si en esta noche eso estuvo abundando en tu corazón, hoy es la noche que Dios quiere terminar con eso. Hoy es la noche que Dios quiere acabar con eso. Y Cristo quiere en tu vida tomar el lugar que le pertenece. En esta noche Cristo está aquí y Él te dice: si tú me dejas que yo entre en tu corazón, si hoy tú me permites que yo tome tu vida, yo voy a tomar esa carga que te está acongojando, yo voy a tomar eso que te está entristeciendo, voy a tomar esa lucha que tú estás luchado, pero yo lo voy a tomar y te voy a dar la victoria, y vas a ver que no es tu pelea, es mi pelea. Yo voy a pelear por tu vida, yo voy a pelear por ese hijo, yo voy a pelear por esa hija, yo voy a pelear por tu matrimonio, yo voy a hacerlo, dice Dios. En esta noche Cristo quiere crecer en nosotros. En esta noche Cristo quiere venir como sabiduría, inteligencia. Él es la sabiduría, Él es la inteligencia.